Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso sobre las hibridaciones del carbono. Empezaremos con la hibridación sp3. Recuerde que cuando hablamos de hibridación es formar una nueva especie a partir de otra o varias. En esta ocasión, recuerde que nosotros cuando hablamos de la forma hexavalente, o sea, no, perdón, de la forma hexa del carbono. No me estoy refiriendo a la forma hexavalente de que tiene, por ejemplo, cuatro, diríamos, seis formas de, o posibles formas de enlazarse. No. Nos estamos refiriendo a que nosotros, por ejemplo, cuando lo empezamos a analizar sin su forma híbrida, lo vamos a ver así, en el que el ángulo que predomina es de 90 grados. Ven que acá hay 90 grados, aquí hay 90, también aquí hay 90, acá abajo también 90, o sea, todos sus lados o sus posibles ángulos, ¿verdad? Son de 90. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando él se hibrida, por ejemplo, la primera hibridación, que es la hibridación SP3, el ángulo que anteriormente era 90, ahora pasa a ser 109.5. Ahora tenemos una forma tridimensional o, en este caso, llamada forma tetraédrica. Vemos que ahora tenemos una forma tridimensional. O sea, tenemos, por ejemplo, orientaciones en X, Y y Z, porque cuando se forma la hibridación SP3 es porque se forma un híbrido a partir del orbital S en conjunto con los tres orbitales de P, el PX, PY y PZ. Y por eso es que es SP3. S con un 1 que no se marca arriba como exponente, indicando que es un orbital de S, y P3 indicando que se han usado tres orbitales de P. Y por eso es SP3. Ahora el ángulo que predomina aquí es el ángulo de 109.5 grados. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, eso es el carbono solo. Pero imaginemos ahora que se forman enlaces, por ejemplo, con hidrógeno, dando lugar entonces al metano, que es la forma básica o el compuesto más pequeño de los alcanos. Recuerden que la hibridación sp3 es característica para los alcanos. Y por ejemplo, ahí tenemos el metano. Ven que tiene forma tetraédrica. Es tridimensional y ángulo de 109.5. Y los enlaces son sigma. Sigma se da los enlaces sigma se dan entre un orbital P y un orbital S, siempre. También se dan entre carbono-carbono. Por ejemplo, aquí tenemos otro que esos dos carbonos que tenemos aquí tienen hibridación sp3 los dos. ¿Por qué? Porque predomina el enlace sencillo o enlace sigma. Recuerda que cuando vamos a analizar sus características es solamente de un carbono. Por ejemplo, si yo tapo este o utilizo el metano, este carbono que tiene 4 enlaces sigma, tiene ángulo de 109.5 y la forma es tetraédrica o tridimensional, porque ahí se han usado los tres orbitales de P, que es X, P y Z, y por eso es tridimensional. Ahora vamos a pasar a la siguiente hibridación, que es la hibridación sp2. Y acá tenemos el carbono. Recuerde que cuando hablamos entonces de la hibridación sp2, vamos a partir, como siempre, de acá, de un ángulo de 90 grados, o sea, de esta forma del carbono, antes de hibridar. Tiene esa forma, pero cuando hibrida, ahora tiene, por ejemplo, si es sp2, tiene esta forma. ¿Por qué es sp2? Porque ahora se han utilizado solamente dos orbitales de P, X y Y. Por lo tanto, a usted se le está dando una idea de que esta forma va a ser plana, porque solamente es X y Y. Hay un orbital que se va a quedar como solitario, que es el Z, ¿verdad? No lo usamos. Y ese Z lo tenemos aquí, mírenlo aquí. Ese es el orbital Z. Ve que tiene la misma forma de un orbital P sin hibridar. Mírenlo ahí. Pero usted ve que los otros orbitales ya están hibridados, ¿verdad? Y si usted lo ve desde arriba, así,
si lo ve así desde arriba, va a notar que tiene, como es plano, lo tenemos que encerrar en un círculo o tener dentro de un círculo, ¿verdad? Y ahí vemos que el ángulo sería entonces 120 grados. ¿Ven? 120. Y es trigonal. La forma es trigonal plana. El ángulo es de 120 grados. Tiene 3 enlaces pi. Luego de que yo le ponga, por ejemplo, los otros enlaces que van a formar aquí. Perdón, 3 enlaces sigma. Después de que yo le ponga los otros enlaces acá, ¿verdad? O otros grupos que voy a colocar aquí. Entonces, características. Forma trigonal plana. ¿Qué más? Los ángulos son de 120 grados. Y tiene 3 enlaces sigma y 1 pi. Ahí todavía no tenemos el enlace pi formado. Se debe formar entre otro semejante. Mírenlo aquí. Entonces ahí se va a formar un enlace sigma y un enlace pi. ¿Cómo sería esa forma? Bueno, aquí lo tenemos. Ay, perdón. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este es el eteno. Ven el eteno que se ve un poco desformado. Quise hacerlo así con este de aquí para simbolizarle que este es un enlace sigma, carbono-carbono, pero recuerden que para que sea sigma, los dos orbitales, orbitales P, ¿verdad? Tienen que ser así, en esa forma, cabeza con cabeza. Y para ser pi tienen que ser así, miren. Así es como que yo, por ejemplo, formo un enlace así. Y este, que está de manera paralela, el mamey, el púrpura, ¿verdad? Entonces representa el enlace pi, que es el que yo he simbolizado con este de acá, que es más grande, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tengo el eteno, aquí en el medio tengo un enlace sigma y tengo un enlace pi. Recuerde que la forma del átomo de carbono se la da siempre los enlaces sigma. Recuerden que yo, para analizar la forma, no me fijo en el electrón del pi, ¿verdad? O de ese orbital p solitario, sino en los que van acá, en los sp2. Los son sp2, ¿verdad? Esos son los que me dan la forma trigonal plana. Y lo mismo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si yo analizo cada uno de los carbonos, tiene enlace, tiene 1, 2 y 3 enlace sigma, y uno aquí en el medio, este de aquí, sería el enlace pi. Mírenlo acá. Y si lo comparamos con el etano, podemos notar que esa tampoco era la intención, pero cuando nosotros analizamos la longitud de los enlaces, el enlace sencillo, el enlace sigma, es mucho más amplio o de mayor longitud que el enlace formado como doble enlace. Y esto es porque al haber otro enlace, ahora hay mayor atracción y por lo tanto los átomos se van a juntar más y la longitud se va a hacer mucho menor. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la última, que sería la hibridación SP. Recuerde que, como siempre, vamos a partir de este. Tenemos ángulo de 90. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, voy a formar la SP, solamente es con X. Por lo tanto, voy a tener una orientación lineal en X. Y por lo tanto, voy a pasar de esta forma a una forma lineal. Vamos a hacer el ejemplo con este, que se me hace mucho más fácil. A ver. Entonces, voy a representar como orbitales solitarios, orbitales p solitarios, de esta forma, que se usan para eso. Y aquí tengo el otro orbital. Recuerden que van a quedar dos orbitales como solitarios. Sería el de Y y el de Z. Entonces, por ejemplo, este sería el SP. Recuerden que la forma me la da solamente los enlaces sigma. Esos son los que van a formar enlaces sigma. Por lo tanto, yo tengo un SP aquí y un SP aquí. Y el enlace, ven que es 180 grados, porque la forma es lineal. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo quiero formar, por ejemplo,
enlaces, ahora yo tengo que buscar otro de esos, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a analizar las características. El ángulo es de 180 grados. Tiene forma lineal. Ven que tiene forma lineal porque se recuerden que son los enlaces, los SP son los que le dan la forma, los enlaces sigma, ¿verdad? ¿Y qué más? Tiene dos enlaces sigma y dos pi. Ahora los enlaces pi lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el etino. Ven que tengo un enlace aquí, otro acá y otro aquí abajo. Uno de esos enlaces representa un enlace sigma. Recuerde que aquí fue que se formó el enlace. Aquí se formó el enlace con otro carbono acá de este lado y por lo tanto ese enlace carbono-carbono es un enlace sigma, porque en este caso la formación sería entre orbitales p, pero de manera así, horizontal, cabeza con cabeza. Pero para dar lugar a la formación de los enlaces pi, tienen que ser así, paralelos. Y por lo tanto, yo formé dos enlaces pi con cada uno de esos. Ven, yo tengo otro igual de ese y lo enlazo. Este va a formar uno y este otro va a formar otro. Y por lo tanto tendría dos enlaces pi. Y en conclusión, la forma sería lineal. Miren que es lineal. Tiene, recuerden que va a analizar solamente un carbono. Tiene dos enlaces sigma, ¿verdad? Dos enlaces sigma y dos enlaces pi. El ángulo es también de 180 grados y se encuentra formando, por ejemplo, en los alquinos. Y si analizamos el ángulo, la longitud del enlace, ¿verdad? El enlace triple es mucho más pequeño, es mucho más, la distancia es mucho menor. Recuerden que la distancia va disminuyendo a la medida que aparecen más enlaces. Por ejemplo, tengo este que es mayor que este, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Mayor que ese. Pero la fuerza va a aumentar de derecha a izquierda. Este es de mayor fuerza porque tiene mayor cantidad de enlaces. Este es de menor que este y este mayor que ese. A la medida que aumentan la cantidad de enlaces, aumenta la fuerza entre los átomos y por lo tanto, por eso es que el enlace pi es mucho más pequeño, ¿verdad? La distancia es mucho más pequeña que la del enlace doble, ¿verdad? Y el enlace doble es más pequeña que la del enlace simple, ¿verdad? O enlace sigma. Espero que esta explicación les haya sido de gran ayuda y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando de las características entonces de las hibridaciones del nitrógeno y más adelante la del oxígeno.